Dicen que el maíz crece mejor cuando la tierra bebe sangre, pero nadie imaginó que esa sangre sería de una niña. En las montañas del sur de Oaxaca, en un pequeño poblado llamado San Miguel de las Flores, los campos de maíz eran el orgullo y el sustento de sus habitantes. Cada familia poseía un pedazo de tierra, y aunque los cultivos no siempre eran generosos, los campesinos vivían con la esperanza de que el año siguiente fuera mejor. Pero en 1962, algo cambió. Ese año, las lluvias se retrasaron. El sol castigaba sin piedad, y la tierra, agrietada y seca, rechazaba las semillas como si estuviera maldita. Los hombres del pueblo se reunían cada tarde en la explanada frente a la iglesia, con el sombrero entre las manos, hablando del mismo tema, la sequía. Algunos decían que era un castigo divino, otros que los cerros estaban molestos porque los jóvenes ya no respetaban las antiguas tradiciones. Entre ellos destacaba don Evaristo, un campesino viejo, de rostro duro y voz que imponía. Se decía que había heredado los secretos de su abuelo, un hombre que conocía los tratos antiguos, aquellos rituales que mezclaban rezos católicos con creencias indígenas. Muchos lo respetaban, otros lo temían. Una noche, mientras las sombras cubrían los campos y el viento traía olor a tierra quemada, don Evaristo reunió a 5 hombres bajo un árbol de huizache. Llevaban botellas de mezcal y veladoras, y hablaban en voz baja. El viejo sacó una pequeña bolsa de manta y la colocó sobre el suelo. Adentro llevaba un puñado de maíz seco y un trozo de papel con símbolos dibujados con carbón. La tierra está enojada, dijo. Si no la calmamos, no va a dar ni una sola mazorca este año. Los hombres guardaron silencio. Nadie se atrevía a contradecirlo. Mi abuelo lo hizo una vez, continuó Evaristo. Y los campos florecieron al día siguiente. ¿Qué hizo tu abuelo?, preguntó uno de los hombres. Evaristo levantó la mirada, y en su voz no había titubeo alguno. Le dio a la tierra lo que pedía. A la mañana siguiente, una de las familias del pueblo comenzó a buscar desesperadamente a su hija, María Teresa, una niña de apenas 9 años, de cabello trenzado y sonrisa tímida. Su madre, doña Rufina, corrió casa por casa, preguntando si alguien la había visto. Nadie sabía nada. Solo se encontró su muñeca de trapo, tirada junto al camino de tierra que conducía a los sembradíos. El rumor corrió rápido. Algunos decían que la niña se había perdido entre los cerros. Otros, que la había raptado el nahual, una criatura mitad hombre, mitad animal, que merodeaba por las noches. Pero los más viejos comenzaron a murmurar algo distinto, algo que no se decía en voz alta, que la tierra ya había recibido su ofrenda. Esa misma noche, el cielo cambió. Un relámpago partió las nubes y comenzó a llover con una fuerza que nadie recordaba haber visto en años. El agua corría por los surcos, empapando la tierra sedienta. Las mujeres salieron a rezar bajo los techos de palma. Los hombres levantaron las manos al cielo, agradeciendo el milagro. Días después, el maíz comenzó a brotar, verde y fuerte. Las milpas se llenaron de vida. Los campesinos reían, y las conversaciones sobre castigos o maldiciones desaparecieron. Pero no todos estaban tranquilos. Doña Rufina seguía buscando a su hija, con los ojos hinchados de tanto llorar. Iba al río, a los caminos, al monte. Decía que en las noches escuchaba su voz entre los surcos, llamándola. Una tarde, mientras el sol caía sobre los campos, un niño corrió hasta el pueblo gritando que había visto algo. Decía que en medio del maizal de don Evaristo había una figura, pequeña, inmóvil. Los hombres se acercaron con cuidado, machete en mano, y al apartar las hojas de maíz encontraron una muñeca, pero no era de trapo. Era de espigas secas y cabello humano trenzado, amarrada con hilo rojo. Don Evaristo apareció poco después, con la mirada fría. Ordenó quemar esa cosa ahí mismo. No la toquen, dijo. La tierra está agradecida. Los demás obedecieron, pero el fuego no encendía. El viento soplaba fuerte, como si algo invisible lo apagara una y otra vez. Solo cuando uno de los hombres vertió mezcal sobre la muñeca, las llamas se alzaron, iluminando las hojas secas que parecían retorcerse como carne viva. Desde entonces, comenzaron a escucharse cosas extrañas por las noches. Los perros aullaban mirando al maizal, los caballos se negaban a pasar por el camino viejo, y los niños aseguraban ver una silueta entre las plantas, una niña vestida de blanco, con la cara manchada de tierra y los ojos vacíos. El maíz seguía creciendo,
más alto y más dorado que nunca, pero a cambio, el pueblo empezó a hundirse en el miedo. Algunos juraban que, al anochecer, se oían risas entre los tallos y pasos pequeños que corrían detrás de los hombres que regresaban tarde del campo. Una madrugada, don Evaristo despertó sobresaltado. El maíz frente a su casa se movía solo, aunque no había viento. Tomó su machete y salió. A cada paso, el sonido de las hojas secas se mezclaba con un susurro infantil que parecía llamarlo por su nombre. Evaristo. El hombre se detuvo, y entonces vio algo que le heló la sangre. Una figura pequeña, de cabello trenzado, de pie entre las milpas, observándolo sin parpadear. Don Evaristo se quedó inmóvil frente a aquella figura. La luz de la luna apenas alcanzaba para distinguir el rostro de la niña, pero sus ojos eran dos huecos negros que parecían absorber toda claridad. No tenía expresión alguna, solo lo miraba. El viejo sintió que el aire se volvía espeso, que el maíz se cerraba a su alrededor como si el campo entero respirara con él. Dio un paso hacia atrás y la figura desapareció entre los tallos. ¿Quién anda ahí?, gritó con voz temblorosa. No hubo respuesta, solo el sonido de las hojas moviéndose, como si alguien corriera lejos, pero sin producir pasos. A la mañana siguiente, su esposa lo encontró sentado frente al fogón, con los ojos perdidos y el machete aún entre las manos. No habló en todo el día. Cuando los hombres fueron a verlo, se limitó a decirles que el campo debía cuidarse más, que nadie debía acercarse al maizal después del anochecer. Sin embargo, los rumores comenzaron a crecer. Un campesino llamado Tomás, que vivía cerca del terreno de Evaristo, juraba haber visto algo moverse entre los surcos a medianoche. Dijo que escuchó a una niña riendo, y cuando alumbró con su lámpara, vio un rostro pálido entre las plantas. Pensé que era una de las hijas de Rufina, contó, pero cuando la luz la tocó, se desvaneció. El miedo empezó a recorrer las calles polvorientas de San Miguel. Nadie quería hablar abiertamente del tema, pero todos sabían lo que murmuraban los viejos, que la niña sacrificada no descansaba, que su alma se había quedado atrapada entre las raíces del maíz. Una tarde, doña Rufina llegó al mercado con los pies descalzos y la mirada extraviada. Decía que su hija la visitaba en sueños, que le pedía que la sacara de ahí abajo. Los demás la consideraron loca, pero en el fondo, todos sentían un escalofrío al escucharla. Una noche, mientras la lluvia golpeaba los techos de lámina, el hijo menor de Evaristo, Mateo, despertó sobresaltado. Había escuchado que alguien lo llamaba desde afuera de la casa. Se levantó, se acercó a la ventana y vio una silueta infantil parada junto al maizal. ¿Quién eres?, susurró el niño. La figura levantó la mano, señalándolo, y una voz tan suave como el viento respondió: «Soy la que cuida la cosecha». Mateo gritó y corrió a esconderse con su madre. Cuando Evaristo salió con una lámpara y su machete, no encontró a nadie, pero las plantas de maíz, las más cercanas a la casa, estaban completamente negras, como si algo las hubiera quemado desde dentro. Los días pasaron y los campesinos comenzaron a notar algo extraño. Los elotes crecían más rápido, más grandes, más dulces. Las cosechas eran las mejores en décadas. El pueblo volvió a llenarse de vida, y hasta los comerciantes de otras comunidades viajaban para comprar el maíz de San Miguel, al que llamaban el maíz bendito. Pero la bendición tenía un precio. Uno a uno, los hombres que acompañaron a Evaristo aquella noche bajo el huizache comenzaron a enfermar. Primero fueron pesadillas, luego fiebres, y finalmente delirios. Decían que en sus sueños veían a una niña cubierta de tierra, que le sonreía con los labios rotos. Uno de ellos, en su desesperación, se colgó de un árbol detrás de su casa. El padre del pueblo, un sacerdote joven llamado Padre Ignacio, comenzó a preocuparse por los rumores. Fue a visitar a Evaristo para pedirle explicaciones. Don Evaristo, le dijo con tono firme, la gente dice cosas, dicen que usted hizo un trato con la tierra. El viejo lo miró sin inmutarse. Padre, el maíz crece y el pueblo come. ¿De qué se quejan? ¿De que hay una niña muerta?, respondió el sacerdote con voz temblorosa. Una que no descansa. Evaristo apretó los labios. No respondió. Solo bajó la mirada y acarició el machete que tenía en la mesa. Esa noche, el padre Ignacio fue al maizal con una cruz de madera y una botella de agua bendita. Rezó bajo la lluvia, pidiendo que cualquier alma perdida encontrara descanso. Pero al día siguiente,
Su cuerpo apareció a la orilla del río, con el rostro cubierto de lodo y los ojos abiertos, llenos de granos de maíz dentro de las cuencas vacías. La noticia estremeció al pueblo. Algunos comenzaron a empacar sus cosas para marcharse. Otros, en cambio, decían que la niña protegía las tierras, que el sacerdote había profanado su descanso. Las creencias se dividieron, y el miedo se volvió parte de la vida diaria. Doña Rufina, consumida por la tristeza, decidió hacer lo que nadie más se atrevía: entrar a maizal de Evaristo de noche. Dijo que necesitaba hablar con su hija, pedirle perdón por no haberla protegido. Llevaba una vela y un rosario. Los vecinos la vieron caminar descalza por el camino polvoriento, hasta que se perdió entre los surcos. Nunca regresó. A la mañana siguiente, los hombres del pueblo encontraron su vela aún encendida sobre la tierra húmeda. No había huellas alrededor, solo una pequeña trenza de cabello entre las hojas de maíz, entrelazada con espigas doradas. Evaristo la vio y su rostro se endureció. Nadie supo qué pensó en ese momento, pero esa noche, el fuego volvió a encenderse en su casa. Algunos vecinos lo vieron caminar hacia el maizal con una pala y una soga al hombro. Decían que iba a terminar lo que empezó. Desde entonces, los lamentos se hicieron más claros. Ya no eran solo risas infantiles entre los tallos, sino llantos que se extendían hasta el amanecer. Los perros comenzaron a desaparecer. Los animales se negaban a comer el maíz. Y una madrugada, Mateo, el hijo menor, despertó gritando: «Papá, la niña está en la puerta», decía entre sollozos. «Dice que tiene frío». Evaristo salió corriendo, con la lámpara en una mano y el machete en la otra. Y lo que vio esa noche marcaría para siempre al pueblo de San Miguel. Frente a su casa, la niña estaba ahí, de pie, vestida con el mismo vestido blanco que llevaba el día en que desapareció. El cabello trenzado, los pies descalzos. Pero su piel tenía el color del maíz. La figura de la niña permanecía inmóvil frente a la casa. La luz temblorosa de la lámpara revelaba un rostro sin vida, pero sus ojos, aunque vacíos, parecían mirar directamente dentro del alma de Evaristo. El viejo sintió como las piernas le temblaban y el aire se volvía espeso, casi irrespirable. «¿Qué quieres de mí?», susurró. La niña ladeó la cabeza, y su voz sonó como el susurro del viento entre las milpas. «Prometiste darme descanso, y aún sigo aquí». Evaristo retrocedió un paso. El machete temblaba entre sus manos. «Yo lo hice por el pueblo», dijo con desesperación. «Tú lo entiendes. Era necesario». Pero la niña no respondió. Dio un paso hacia adelante, y la tierra bajo sus pies se agrietó, exhalando un olor fuerte a humedad y sangre vieja. Evaristo dejó caer la lámpara, y las llamas que se encendieron iluminaron algo que lo hizo gritar. Su sombra ya no era suya. Se movía independiente, como si lo observara desde el suelo. A la mañana siguiente, los vecinos encontraron la casa vacía. La puerta estaba abierta y las paredes manchadas de hollín. Nadie volvió a ver a Evaristo con vida. Solo su hijo Mateo, quien desde esa noche no volvió a hablar. El niño pasaba los días sentado frente a maizal, con la mirada fija en los tallos que se mecían suavemente con el viento, murmurando palabras ininteligibles. El pueblo comenzó a cambiar. El maíz seguía creciendo fuerte, pero el ambiente se volvió pesado. Las risas desaparecieron. La gente comenzó a enterrar cruces de palma en las entradas de sus casas. Algunos campesinos se negaban a seguir cosechando. Decían que el maíz olía a muerto. Otros juraban que, al partir una mazorca, dentro encontraban pequeños fragmentos de hueso o mechones de cabello. El alcalde del pueblo, un hombre incrédulo llamado Ramiro López, decidió poner orden. Llamó a los pocos que quedaban y los obligó a seguir trabajando. «No vamos a detenernos por supersticiones», dijo. «El maíz es vida, no muerte». Pero aquella misma noche, mientras transportaban los costales hacia el molino, un rayo cayó sobre la carreta. Las llamas consumieron todo, y en medio del fuego, los hombres vieron como el maíz no ardía, sino que chillaba como si estuviera vivo. Ramiro huyó del pueblo al día siguiente, sin mirar atrás. Mateo, el hijo de Evaristo, comenzó a comportarse de manera extraña. Pasaba las noches hablando solo, y en ocasiones desaparecía por horas, regresando con los pies cubiertos de tierra. Su tía, que se hacía cargo de él, decía que el niño aseguraba jugar con una amiga, la niña del maíz. Nadie le creyó al principio,
hasta que una noche lo vieron caminando entre los surcos, acompañado por una figura pequeña que avanzaba a su lado. Los hombres fueron tras él, con antorchas, y cuando llegaron al centro del campo, lo encontraron arrodillado, acariciando la tierra. «Ya casi despierta», dijo con voz ausente. «Solo falta que la luna la vea». Uno de los hombres intentó levantarlo, pero el suelo comenzó a temblar. Las plantas se movían solas, y el aire se llenó de un zumbido extraño, como si 1000 voces infantiles rezaran al mismo tiempo. En medio de la confusión, las raíces del maíz comenzaron a salir a la superficie, retorciéndose como serpientes, envolviendo los pies de los campesinos. Cuando lograron escapar, Mateo ya no estaba. Durante los días siguientes, el maizal se volvió un lugar prohibido. Nadie se acercaba. El viento parecía cantar entre las hojas, y en las madrugadas, el sonido de pasos pequeños recorría el pueblo. Las casas más cercanas al campo amanecían con marcas de manos diminutas llenas de tierra en las paredes. Los pocos que quedaban comenzaron a abandonar San Miguel. Dejaban sus cosas, sus animales, y se marchaban sin mirar atrás. El pueblo fue quedando vacío, silencioso, hasta que solo quedaron las casas de adobe, la iglesia derruida, y los campos eternamente verdes, alimentados por la tragedia. Años después, en 1970, un grupo de campesinos de un pueblo cercano llegó buscando tierra fértil. Habían escuchado hablar del maíz de San Miguel, ese que crecía incluso en la sequía. Cuando llegaron, encontraron todo abandonado. Las calles cubiertas de maleza, las puertas abiertas, los techos caídos. Pero los maizales seguían ahí, verdes y vivos, como si nadie los hubiera tocado en años. Uno de los hombres, don Jacinto, decidió quedarse. «La tierra está buena», dijo. «Si aquí pasó algo malo, ya se olvidó». Y así comenzaron a trabajar los campos otra vez. Al principio, todo fue normal. El maíz crecía rápido, las lluvias eran constantes, y el suelo parecía generoso. Pero poco a poco, el ambiente empezó a volverse extraño. Los animales se rehusaban a acercarse al campo, y las herramientas desaparecían por las noches. Los hombres escuchaban risas lejanas y pasos entre los surcos cuando ya no había nadie. Una noche, mientras Jacinto dormía, su esposa lo despertó sobresaltada. «¿Escuchas eso?», susurró. El hombre se levantó. Venía del campo, un canto suave, infantil, como si varias voces entonaran una melodía en una lengua antigua. Tomó su lámpara y salió. La luna iluminaba los surcos, y entre ellos, vio pequeñas figuras moviéndose. No eran niños, eran sombras, apenas visibles, que parecían salir del maíz mismo. Al acercarse, las hojas se abrieron solas, y ahí estaba ella, una niña, de trenzas, descalza, con el vestido blanco cubierto de tierra. Jacinto retrocedió, pero antes de poder correr, la niña habló. «¿Sabes cómo crece el maíz?». El hombre no respondió. Ella sonrió, con sacrificio, y entonces, las raíces brotaron de la tierra, aferrándose a sus piernas, arrastrándolo hacia abajo mientras el campo se cerraba sobre él. Su esposa, que observaba desde la ventana, gritó, pero cuando los demás llegaron, solo encontraron la lámpara encendida sobre la tierra húmeda, y un brote nuevo de maíz creciendo justo ahí. Desde entonces, los pobladores aseguran que en San Miguel, las milpas nunca mueren, que cada año crecen solas, sin sembrarse, como si la tierra recordara su deuda. Y cuando el viento sopla desde los cerros, algunos juran escuchar la voz de una niña que canta entre los surcos, un canto antiguo, suave y triste, que parece pedir algo que nadie puede darle: descanso. Con el paso de los años, el nombre de San Miguel de las Flores se volvió casi un susurro prohibido. Los mapas ya no lo mostraban, y la gente de los pueblos cercanos evitaba siquiera mencionar aquel sitio. Decían que quien lo nombraba de noche, soñaba con el sonido de una niña riendo entre los surcos. Pero en 1984, un grupo de estudiantes de antropología de la Universidad de Oaxaca decidió investigar la leyenda. Entre ellos iba Lucía Campos, una joven entusiasta que no creía en supersticiones. Había escuchado las historias en una cantina de Etla y pensó que sería un buen tema para su tesis sobre rituales agrícolas antiguos. Lucía viajó acompañada de 2 compañeros y un guía local. El camino hacia San Miguel estaba cubierto de maleza, y los restos de las casas parecían fantasmas petrificados. La iglesia, medio derrumbada,
Aún conservaba una cruz torcida en lo alto. Todo olía a tierra vieja. Aquí no queda nadie, dijo el guía, inquieto. Pero si escuchan algo raro, no contesten. Lucía sonrió con incredulidad. ¿De verdad crees que hay fantasmas? No lo creo, respondió el hombre, serio. Lo sé. El grupo instaló su campamento cerca del antiguo maizal. Lucía comenzó a grabar con su grabadora de cinta. El viento golpeaba el micrófono con un sonido áspero, pero entre los ruidos se distinguía algo más, un murmullo lejano, como si alguien susurrara palabras en una lengua desconocida. Esa noche, mientras cenaban alrededor del fuego, escucharon pasos, pequeños, suaves, que rodeaban el campamento. ¿Será algún animal?, preguntó uno de los muchachos. El guía negó con la cabeza. Los animales ya no se acercan aquí. Lucía tomó una linterna y apuntó hacia el maizal. Nada, pero al bajar la luz, juró ver algo. Una silueta menuda, de pie entre los tallos, mirando hacia ellos. Su corazón dio un vuelco. ¿Vieron eso?, preguntó, pero nadie respondió. Cuando amaneció, encontraron huellas pequeñas alrededor de las tiendas. Descalzas, de niño o niña. El guía insistió en que debían irse, pero Lucía se negó. Si hay alguien viviendo aquí, quiero conocerlo, dijo. Y sin escuchar a nadie, caminó hacia el campo. El maíz crecía alto, imposible para un terreno abandonado durante años. Lucía avanzó entre los surcos, grabadora en mano, hasta que el aire se volvió denso y el sonido del viento se detuvo. Todo estaba en silencio. De pronto, un murmullo suave llenó el lugar. Venía de abajo, de la tierra. Lucía bajó la mirada y vio algo que le heló la sangre. Una pequeña mano, apenas visible, sobresalía entre las raíces de maíz, como si intentara salir. Retrocedió gritando y corrió de vuelta al campamento, pero sus compañeros ya no estaban. Solo encontró las tiendas vacías y los platos tirados. En la grabadora, que había dejado encendida, se escuchaban sus risas minutos antes, y luego una voz infantil, clara, que decía: ¿A qué vinieron? Lucía no durmió esa noche. Se encerró en la camioneta y esperó el amanecer. Pero cuando el sol apareció, notó algo extraño. El maizal había crecido aún más. Donde la noche anterior había suelo libre, ahora todo era verde, espeso, imposible de atravesar. Intentó encender la camioneta, pero el motor no respondió. Miró por el espejo retrovisor, y detrás de ella, en el asiento trasero, había una niña. Sonreía. Su rostro estaba cubierto de tierra, y de su cabello caían pequeños granos de maíz. ¿Quieres ver cómo crezco?, susurró. Lucía gritó. Abrió la puerta y corrió sin rumbo. El viento la golpeaba, las hojas del maíz se cerraban a su paso, y las voces se multiplicaban. Voces de niños que reían, que la llamaban por su nombre. Lucía, quédate con nosotros. Corrió hasta caer de rodillas frente a la iglesia derruida. Dentro, el aire era más frío. En el altar, entre los restos de veladoras y santos rotos, vio una figura, pequeña, encorvada, cubierta con un rebozo gris. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz temblorosa. La figura levantó la cabeza. Era una anciana, de rostro arrugado y ojos sin color. Tarde llegaste, dijo. Ya nadie puede romper lo que se hizo aquí. ¿Qué se hizo?, gritó Lucía. La anciana la miró fijamente. Le dieron a la tierra lo que la tierra pedía. Una vida pura, sin culpa, una niña. Desde entonces, ella no deja de crecer. Cada espiga, cada raíz, lleva su alma adentro. Lucía se estremeció. ¿Y cómo se detiene?, preguntó desesperada. La vieja sonrió, mostrando encías oscuras. La tierra solo deja de comer cuando se sacia. Y tú, muchacha, vienes con hambre de respuestas. De pronto, un estruendo sacudió el suelo. La iglesia comenzó a crujir. Las paredes se resquebrajaron. Lucía corrió hacia la puerta, pero el maíz ya había crecido hasta cubrirla. Los tallos atravesaban los muros, moviéndose como si tuvieran vida propia. Entre el ruido y el polvo, la anciana se desvaneció. Lucía logró salir por una ventana rota, sangrando de los brazos, y corrió colina abajo hasta el camino principal. Cuando finalmente alcanzó la carretera, un camión de carga se detuvo al verla. El conductor la subió, desconcertado. ¿Qué le pasó?, le preguntó mientras avanzaban.
Lucía solo pudo decir una frase, entre sollozos. El maíz está vivo. Días después, la policía regresó al lugar. Encontraron el campamento vacío, la camioneta cubierta de enredaderas, y el maíz, mucho más alto de lo que podía crecer en una semana. No había rastro de los estudiantes ni del guía, solo la grabadora, enterrada entre las hojas. Al reproducirla, los investigadores escucharon risas, el llanto de una mujer y, al final, una voz de niña que susurraba: «Gracias por venir. Ahora el campo está completo». Desde entonces, ningún campesino volvió a pisar esas tierras. Pero algunos viajeros aseguran que, al pasar por los caminos cercanos, el viento trae consigo un canto, una melodía suave, que parece la voz de una niña entre las hojas de maíz. Y si uno se detiene a escuchar demasiado tiempo, puede jurar que ella susurra su nombre. Los años pasaron, pero el pueblo nunca volvió a ser el mismo. La tierra floreció, sí, pero cada mazorca parecía esconder un secreto. El maíz crecía más alto, más dorado, más abundante, como si la sangre derramada hubiera despertado algo antiguo y hambriento. Los campesinos trabajaban en silencio, evitando mirar demasiado los campos al caer la noche, cuando el viento soplaba con un eco infantil. Aurelio había envejecido rápido. Su cabello se tornó gris, sus manos temblaban, y sus ojos, alguna vez vivos, se habían apagado con el recuerdo de lo que sucedió aquella noche. Nadie sabía con certeza qué pasó con su hija. Los rumores decían que la niña había sido entregada al maíz. Otros afirmaban que desapareció entre los surcos por voluntad propia. Pero él sabía la verdad, o al menos eso creía. Cada madrugada despertaba empapado en sudor, escuchando la voz de María Isabel llamarlo desde el campo. «Papá, tengo frío». El sonido era suave, dulce, pero cargado de algo que no pertenecía a este mundo. Una noche, incapaz de soportar más el remordimiento, Aurelio tomó su lámpara de aceite y salió hacia el maizal. El aire olía a tierra húmeda, aunque no había llovido en semanas. Avanzó entre las plantas, que parecían moverse con el viento, como si lo observaran. Y entonces, la escuchó otra vez. «Papá, ven conmigo». La lámpara titiló. Entre las cañas, vio una silueta pequeña, con un vestido blanco cubierto de barro. Su cabello estaba enmarañado y sus ojos, negros como el fondo de un pozo, lo miraban sin parpadear. Aurelio cayó de rodillas. «María», susurró, con la voz quebrada. La niña sonrió. «¿Por qué me dejaste?». Él intentó acercarse, pero cuando lo hizo, el aire se volvió pesado y un olor metálico, como de sangre vieja, llenó el ambiente. La niña extendió su mano y señaló hacia el suelo. «La tierra ya comió, papá. Ahora quiere más». Aurelio gritó, soltando la lámpara. El fuego se esparció entre las plantas secas, devorando el campo como una bestia. Corrió de regreso al pueblo, pidiendo ayuda, pero cuando los demás llegaron, el maizal entero ardía con una intensidad imposible. Sin embargo, lo más aterrador fue que, entre las llamas, muchos aseguraron haber visto la figura de una niña, caminando entre el fuego sin quemarse, sonriendo. Después de esa noche, Aurelio desapareció. Algunos decían que se fue a buscar perdón en los cerros, otros, que la tierra misma lo reclamó. Solo encontraron su sombrero a la orilla del campo, cubierto de ceniza y con una pequeña muñeca de hojas al lado. El pueblo trató de seguir adelante, pero los cultivos volvieron a morir, el agua se secó, y una sensación de maldición volvió a extenderse. Los nuevos pobladores decían que por las noches, al pasar cerca del antiguo terreno de don Aurelio, podían escuchar risas de niña y el crujir del maíz moviéndose sin viento. Algunos campesinos, los más viejos, aseguraban haberla visto, una pequeña de vestido blanco, con los pies manchados de tierra y una muñeca trenzada entre las manos. Le llamaban la niña de maíz. Con el tiempo, el lugar fue abandonado. Las casas se derrumbaron, las cruces se oxidaron, y el campo quedó cubierto de maleza. Sin embargo, en las épocas de cosecha, quienes se atreven a cruzar el viejo camino dicen que todavía pueden escuchar una voz dulce, infantil, que susurra entre las hojas secas. «Si me das tu promesa, yo te daré vida». Hay quienes aseguran que esa voz no es un eco, sino una invitación, que si uno escucha y responde, el maíz volverá a crecer más fuerte que nunca. Pero nadie ha sobrevivido para confirmarlo.
En 1978, un grupo de estudiantes de antropología de la Universidad de Oaxaca visitó el sitio para investigar las leyendas locales. Encontraron restos de herramientas, fragmentos de vasijas y un pequeño altar de piedra cubierto de raíces. En el centro, una figura tallada representaba a una niña sosteniendo una mazorca. Lo más inquietante era que en el reverso de la figura había una inscripción apenas legible: el sacrificio que alimentan nunca se apaga. Aquellos estudiantes reportaron haber escuchado risas durante la noche. 2 de ellos abandonaron el lugar al amanecer, diciendo que sintieron manos pequeñas tirarles de los pies mientras dormían. Los otros 3 regresaron días después, pero afirmaron no recordar nada. Sus grabaciones solo contenían un sonido: el susurro del viento entre el maíz, mezclado con una voz infantil que repetía una y otra vez: «Papá, ya floreció». Desde entonces, nadie volvió a sembrar en esas tierras. La maleza cubrió todo, pero cada cierto tiempo, entre las lluvias, brotan pequeñas matas de maíz dorado, imposiblemente brillantes, incluso sin que nadie las haya plantado. Los viejos del lugar dicen que son las ofrendas de María Isabel, recordatorios de que la tierra siempre toma lo que se le debe, y que jamás olvida la sangre que la alimentó. Y si alguna vez viajas por las montañas de Oaxaca y ves un campo de maíz iluminado bajo la luna, no te acerques demasiado. Podrías escuchar un susurro detrás de ti, suave, casi cariñoso, diciendo: «Prometiste volver, papá». Tal vez sea el viento, o tal vez sea la niña del maíz, esperando a que alguien más cumpla su promesa. Porque hay historias que no se cuentan para asustar, sino para recordar que la tierra sigue viva, y que a veces solo está esperando tu ofrenda.